Bueno, en este video voy a explicarles el teorema del seno. ¿Cuándo aplicamos este teorema? Cuando tenemos triángulos que no son rectángulos. Quiere decir que no tenemos ángulos de 90 grados. Los triángulos, cuando no tienen un ángulo de 90 grados, se llaman oblicuángulos, ¿sí? Entonces, en estos triángulos obviamente vamos a tener tres ángulos y tres lados. Las letras que colocamos siempre van a estar enfrentadas. ¿Qué significa? Que si yo en este vértice tengo el ángulo A, enfrente voy a tener el lado A. Si tengo el ángulo B, enfrente voy a tener el lado B. Y si tengo el ángulo C, enfrente voy a tener el lado C. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Sería la fórmula del teorema del seno. Nos indica que el seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B, y esto es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Fíjense que si tenemos el ángulo A abajo, tenemos que poner el lado que está enfrente. Siempre tenemos que trabajar la fórmula del teorema del seno colocando ángulo y lado que esté enfrentado, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. El ejemplo 1 que ustedes tienen en la guía dice: en el triángulo ABC, los ángulos miden A igual a 68 grados y el ángulo B igual a 32 grados. Y el lado B es igual a 7 centímetros. Tenemos el triángulo, entonces el ángulo A es igual a 68 grados, el ángulo B es igual a 32 grados y el lado B, que sería enfrente del ángulo B, es igual a 7 centímetros. Tenemos que encontrar los lados faltantes, que serían el lado A y el lado C, y el ángulo C. El primer paso, como no tenemos la medida de dos ángulos, es encontrar la medida del ángulo faltante, que sería el ángulo C. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Por lo tanto, sabemos que el ángulo A es de 68 grados, el ángulo B de 32 grados. El ángulo C es lo que queremos averiguar. Por lo tanto, podemos plantear esta ecuación en donde el 68 y el 32 van a pasar restando, y si resolvemos la resta vamos a tener que el ángulo C es igual a 80 grados. Ya entonces tendríamos la medida de los tres ángulos. Nos faltaría ahora la medida de los lados A y lado C. Vamos a empezar con el lado A. Como queremos averiguar el lado A, nosotros tenemos que aplicar las fórmulas teniendo en cuenta este lado A. Por lo tanto, arriba yo tengo que poner enfrente el seno del ángulo que está enfrente del lado A, que sería el ángulo A. Y como tengo de dato el lado B, yo tengo que poner el seno del ángulo B con el lado B. Que recuerden que siempre tienen que estar enfrentados. Entonces, el ángulo A es 68 grados, el ángulo B es de 32 grados y el lado B es de 7 centímetros. ¿Cómo hago para resolver esto? Acá tenemos nuestra incógnita. Esto es una proporción. Por lo tanto, tenemos que multiplicar cruzado y dividir. ¿Qué significa? Que yo tengo que multiplicar a 7 por el seno de 68 grados y dividirlo por el seno de 32 grados, que es lo que escribo acá. Eso hay que escribirlo todo junto en la calculadora de la siguiente forma: 7 por el seno de 68 grados dividido el seno de 32 grados. Eso nos da como resultado 12,247. Como el tercer número es mayor a 5, redondeo y me va a quedar 12,25, que es el resultado que se obtiene para el lado A. Una vez que ya tenemos el lado A, vamos a encontrar ahora entonces el lado C. También aplicaremos el teorema del seno. Vamos a trabajar, como tenemos de dato el lado B, vamos a trabajar en la fórmula con la parte del ángulo B y vamos a colocar el lado C. Por lo tanto, arriba, en la parte del seno, tenemos que colocar el ángulo C. Ahora, una vez que tenemos esto, reemplazamos los valores. El ángulo B es igual a 32 grados, el lado B 7 centímetros.
El ángulo C es de 80 grados. El lado C es el que queremos encontrar. Como es una proporción, multiplicamos cruzado. 7 por el seno de 80 dividido el seno de 32 grados. Hacemos lo mismo en la calculadora. Directamente. 7 por el seno de 80 grados dividido el seno de 32 grados. Ahí se obtiene 13,008. Por lo tanto, como el tercer número es mayor a 5, vamos a poner 13,01. Una vez que terminamos con esto, tendríamos resuelto todo el triángulo. Tenemos la medida de los 3 lados y de los 3 ángulos, aplicando el teorema del seno y la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo.